de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 25 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que se titula ¿Cómo enriquecer la personalidad? Este capítulo está basado en una de las parábolas de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 25, los versos 13 al 30. Y me acompaña el pastor Orlando González. Y como todas las veces que iniciamos este programa, lo hacemos con una oración, les invito a orar. Dios eterno, desciende sobre tus hijos hoy. Llénanos de tu gracia. Tócanos, oh Señor, con tu Santo Espíritu. Y hoy pueda ser un día de grandes decisiones para ti. Gracias, oh Dios, por darnos esta linda oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Monte de los Olivos, Jesús les había hablado a sus discípulos acerca de la segunda venida al mundo. Había especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dicho a sus discípulos que velasen y que se preparasen. Otra vez les repitió la advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces le hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Tal es la lección que él enseñó en la parábola de los talentos. El reino de los cielos, dijo él, es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme su facultad, y luego se partió lejos. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, que cuando dijo esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. No somos nosotros, hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, mas aquel que murió y resucitó por ellos. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sea creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle. Y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la manera en que hayan respondido a esa demanda. Sin embargo, no todos reconocen los derechos de Dios. En la parábola se presentan como sus siervos a los que profesan haber aceptado el servicio de Cristo. Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno según su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo.
Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, también hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. A este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro descripción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obran uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Otra vez dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu hasta que mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron completamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y el Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. La promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan importante el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ella incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestro prójimo. A cada hombre, Dios lo ha dotado conforme a su facultad. Los talentos no se distribuyen caprichosamente. El que tiene capacidad para usar 5 talentos recibe 5. El que no puede aprovechar sino 2 recibe 2. El que puede sabiamente usar solo 1 recibe 1. Nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores, pues aquel que los ha distribuido a todo hombre es honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito, ora sea grande o pequeño. Aquel a quien se le ha entregado 5 talentos ha de rendir cuenta por el aprovechamiento de 5. El que no tiene sino 1, por el de 1. Dios espera resultados por lo que el hombre tiene, no
por lo que no tiene. En la parábola, el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es ¿cuánto he recibido?, sino ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestro prójimo. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro, y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha, y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. El Señor escoge sus propios agentes y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige la perfección moral. Nunca deberíamos rebajar las normas de justicia a fin de contemporarizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección del carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso, y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos. Y todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, de la mente y del alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará en la vida eterna. El Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y en capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu deberíamos manifestar en nuestra labor. Desea que estudiemos la mejor forma de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo, coronando de honor y del más grande amor y devoción al Padre, que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflictos tras conflictos contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir
un solo rasgo desfavorable. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en nuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo realizan muy poco porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcionada a sus obras. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os fijéis. Proponeos, pues, un blanco alto y ascended todo el largo de la escalera del progreso, paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Que nada os estorbe. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente en la incertidumbre. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. El quebrantar una barrera dará mayor habilidad y valor para seguir adelante. Avanzad con determinación en la debida dirección y las circunstancias serán vuestros ayudadores, no vuestros obstáculos. Para la gloria del Maestro, ambicionad cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enoc. Permaneced firmes como Daniel, el fiel hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasqueéis a aquel que os amó de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados. Sin mí nada podéis hacer, él dice. Recordad esto. Si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si lo veis y consideráis señales de abestesia. De este modo transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo a las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busquen esa perfección de carácter que alcanzará la perfección de acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupa en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Dios requiere el adiestramiento de las facultades mentales. Él se propone que sus siervos posean más inteligencia y más claro discernimiento que los mundanos. Y le desagrada a aquellos que son demasiado descuidados o indolentes para llegar a ser obreros eficientes, bien informados. El Señor nos manda que los amemos con todo corazón, y con toda el alma, y con toda la fuerza, y con toda la mente. Esto nos impone la obligación de desarrollar el intelecto hasta su máxima capacidad,
para que podamos conocer y amar a nuestro Creador con todo el entendimiento. Si el intelecto es colocado bajo el dominio del Espíritu de Dios, cuanto más se lo cultiva, más eficazmente puede ser utilizado en el servicio de Dios. El hombre sin instrucción, que es consagrado a Dios y anhela beneficiar a otros, puede ser usado por el Señor en su servicio, y lo es. Pero los que con el mismo espíritu de consagración han tenido el beneficio de una educación cabal, pueden realizar una obra mucho más extensa para Cristo y se hayan colocados en una posición ventajosa. El Señor desea que obtengamos toda la educación posible con el objeto de impartir nuestro conocimiento a otros. Nadie puede saber dónde o cómo ha de ser llamado a trabajar o hablar en favor de Dios. Solo nuestro Padre Celestial ve lo que puede hacer de los hombres. Hay ante nosotros posibilidades que nuestra débil fe no discierne. Nuestra mente debiera ser enseñada en forma tal que, si fuera necesario, podamos presentar las verdades de la palabra de Dios ante las más altas autoridades terrenales y de un modo que glorifique su nombre. No deberíamos descuidar ni una sola oportunidad de prepararnos intelectualmente para trabajar por Dios. Pónganse a trabajar los jóvenes que necesitan una educación con la determinación de lograrla. No esperéis una oportunidad, hacedla. Aprovechad cualquier pequeña ocasión que se os presente. Practicad la economía. No gastéis vuestros medios en la satisfacción de vuestro apetito o en la búsqueda de los placeres. Decidíos a ser tan útiles y eficientes como Dios os pide que seáis. Sed cabales y fieles en todo lo que emprendáis. Aprovechad todas las ventajas que haya a vuestro alcance para fortalecer el intelecto. Combinar el estudio de los libros con el trabajo útil, manual, y mediante el esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración, obtener la sabiduría del origen celestial. Esto os dará una educación equilibrada. Así podéis elevaros en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes que os capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y la santidad. Si comprendiéramos plenamente nuestras oportunidades y privilegios, se podría llevar a cabo mucho más en la obra de la autoeducación. La verdadera educación significa más que lo que los colegios pueden dar. Aunque no se debe descuidar el estudio de las ciencias, existe una preparación más elevada que ha de obtenerse mediante una revelación vital con Dios. Tome cada estudiante su Biblia y póngase en comunión con el gran maestro. Edúquese y disciplínese la mente para luchar con problemas arduos en la búsqueda de la verdad divina. Los que desean ardientemente obtener conocimiento para hacer una bendición a sus semejantes, recibirán ellos mismos la bendición de Dios. Mediante el estudio de la palabra, sus facultades mentales serán despertadas en una actividad fervorosa. Se producirá una expansión y un desarrollo de las facultades y la mente adquirirá poder y eficiencia. El que quiere ser un obrero para Dios tiene que practicar la disciplina propia. Esto logrará más que la elocuencia o los talentos más destacados. Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio. La facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos. Con ella oramos y alabamos a Dios. Con ella hablamos a otros del amor del Redentor. Cuán importante es, entonces,
que se eduque de tal manera que sea lo más eficaz posible para el bien. La cultura y el uso debido de la voz son grandemente descuidados, aún por personas de inteligencia y actividad cristiana. Hay muchos que leen o hablan en voz tan baja o de modo tan rápido que no pueden entendérseles fácilmente. Algunos tienen una pronunciación apagada e indistinta. Otros hablan en tonos agudos y penetrantes que resultan penosos para los que oyen. Los textos, los himnos, los informes y otras cosas presentadas ante las asambleas públicas son a veces leídos de tal manera que no se entienden, y a menudo su fuerza y poder impresionantemente quedan destruidos. Este es un mal que puede y debe corregirse. Sobre este punto nos instruye la Biblia. Se nos dice de los levitas, que leían las escrituras al pueblo en los días de Esdras, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mediante el esfuerzo diligente, todos pueden adquirir la habilidad de leer inteligiblemente y hablar en un tono de voz fuerte, claro, sonoro, de un modo distinto e impresionante. Haciendo esto, podemos aumentar grandemente nuestra eficiencia como obreros de Cristo. Todo cristiano está llamado a dar a conocer a otros las inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, debieran procurar la perfección en el habla. Debiera presentar la palabra de Dios de un modo que la recomendara a sus oyentes. Dios no desea que sus intermediarios sean incultos. No es su voluntad que el hombre rebaje o degrade la corriente celestial que fluye por medio de él al mundo. Debiéramos mirar a Jesús, el modelo perfecto. Debiéramos orar por la ayuda del Espíritu Santo y con su fuerza tratar de educar todo órgano para hacer una obra perfecta. Esto es especialmente cierto con respecto a aquellos que son llamados al ministerio público. Todo ministro y todo maestro debe recordar que está dando a la gente un mensaje que encierra interés eterno. La verdad que prediquen los juzgará en el gran día del ajuste final de cuentas. Y en el caso de algunas almas, el modo en que se presenta el mensaje determinará su recepción o rechazamiento. Entonces, háblese la palabra de tal manera que despierte el entendimiento e impresione el corazón. Lenta, distinta y solemnemente debiera hablarse la palabra y con todo el fervor que su importancia requiere. Amigo que me escuchas, quiero invitarte a que tomemos conciencia de que podemos desarrollar nuestros talentos y si recibimos 5 talentos podemos multiplicarlos, no quedarnos con el talento que Dios nos da y enterrarlos debajo de la tierra, sino que podamos desarrollar estos talentos para vida eterna, podamos ser mejores cristianos, que podamos aprovechar que Dios nos ha dado la capacidad de desarrollarnos de tal manera que podamos ser cada vez mejores y semejantes a Cristo. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, este capítulo nos pone a pensar y a reflexionar y nos pone a evaluarnos a nosotros mismos, sabiendo que podemos ser mejores y que tenemos accesible todo el cielo para ayudarnos a ser mejores. Queremos pedirte la ayuda de lo alto que sea nuestra, de tal manera que cada día que pase podamos seguir creciendo de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te queremos invitar a compartir este mensaje con tus amigos y a suscribirte a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje
al pequeño rebaño. Bendiciones.